comentar que simplemente que la charla más o menos va a durar unos 40-45 minutos y luego tendremos un turno de preguntas por si alguien se ha quedado con alguna duda o quiere hacer algún comentario o lo que se os ocurra, ¿vale? Bueno, pues nada, empezamos. Muchas gracias, Asun, y muchas gracias a todos por asistir al evento. La autoestima. Pues es un tema muy recurrido en psicología y muy amplio, ¿no? Se han escrito muchos artículos, se han hecho charlas, talleres, conferencias, de todo. Podéis buscar cantidad de información por internet que tendréis mucha y variada. La autoestima, fijaos que comienza a formarse en la infancia, con la influencia de los padres, y poco a poco, conforme vamos creciendo, la etapa de la adolescencia, luego la etapa adulta también, con la pareja, los amigos, los compañeros de trabajo, pues todo eso hace que nos desarrollemos nosotros, ¿no? A ese nivel. Incluso en la etapa madura, cuando establecemos vínculos sociales. Bueno, pues como veis la encontramos a lo largo de toda la vida, de todo el desarrollo del ser humano. Y aunque la autoestima es algo que es nuestro realmente, pero no deja de tener relación con los demás. Los demás nos influencian a nosotros en la forma de ser, de ver la autoestima. Para mí la autoestima es básica, considero que es un pilar fundamental en el desarrollo del ser humano. Y tanto es así que a lo largo de muchos años he estado investigando, he estado leyendo mucho, he recopilado mucha información, y esta es mi aportación a lo que yo entiendo que es la autoestima y cómo tenemos que gestionarla. Conforme la he estructurado, son los pasos que he seguido, el sistema que he seguido, pues, y que me ha servido a mí para crecer y evolucionar como persona. Y bueno, precisamente hago esta charla pues, para superar un miedo que yo creo que tenemos todos, ¿no? El miedo a ponerse a hablar en público, que te estén mirando, que te estén escuchando. Bueno, a ver cómo sale. Y todo empieza aquí por una frase de Jesús, que me llama, es una enseñanza de Jesús que me llama mucho la atención, ¿no? Que dice, ama a tu prójimo, mira, voy a utilizar esto, aquí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, luego dices, el amar al prójimo como a uno mismo implica que tú también tienes que amarte. Y para amarse hay que conocerse. Y eso me lleva a otra frase que también conoceréis del oráculo de Delfos, que decía, conócete a ti mismo. Faltaba decir tal y como somos. Pero bueno. Vale, pues llegado a este punto, me atrevería a definir la autoestima como la estima o el amor o el valor que nos damos a nosotros mismos cuando nos conocemos tal y conforme somos. Y además estamos dispuestos a modificar aquellas conductas que nos limitan. La estructura que os comentaba antes es esta precisamente. Primero es el autoconocimiento, el concepto que tenemos de nosotros mismos. Después pasaríamos a la etapa de la aceptación, al reconocer tal y conforme somos. Y luego, por último, la autorrealización, que es la mejora, el progreso, el cambio. Pues si nos quedamos en las dos primeras, pues tampoco hacemos nada. Hay que progresar, ¿no? Que para eso estamos aquí. Bueno, ¿y cómo nos conocemos? Pues en la pregunta 919 del Libro de los Espíritus, San Agustín responde esto. Decía, al concluir el día, interrogaba a mi conciencia y pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no había faltado en algo al deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. De ese modo llegué a conocerme y pude ver lo que había para reformar en mí. Bueno, si tenemos dudas, añade, que no lo he puesto aquí. Cuando estéis indecisos, preguntaos cómo calificaríais la acción realizada si otra persona os la hubiera hecho a vosotros mismos. O sea, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y al revés, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. O sea, yo muchas veces lo que he hecho, cuando me voy a dormir,
hago una pequeña meditación y doy un repaso a lo que he hecho durante el día. Las obras buenas, los buenos actos, lo que no es tan bueno y bueno, y cómo me he sentido en las distintas situaciones que han pasado a lo largo del día. Bueno, esa es mi técnica, o cada uno puede encontrar la suya. Bueno, ¿y qué es exactamente? Ah, mira, si está aquí abajo. ¿Qué es exactamente lo que tenemos que conocer? Bueno, pues es esto precisamente, eso es mi clasificación, ¿no? Las características que yo entiendo, las cualidades que todo ser humano tenemos, ¿no? Y son estas, son las virtudes, los defectos, los miedos o las inseguridades, las pasiones y las habilidades, y esto es lo que vamos a desarrollar un poco mejor. En el Evangelio según el Espiritismo tenéis virtudes y defectos, hay varias y explicadas ampliamente, pero aquí van a faltar un montón y bueno, yo estoy seguro que conforme vayamos diciendo se os van a ocurrir algunas, ¿no? ¿Qué son las virtudes? Es la disposición y decidida que tenemos para hacer el bien. Y aquí tenéis algunas. Somos personas cariñosas, amorosas, mostramos afecto a los demás, no sé, nos gusta dar abrazos, mimar. La caridad, ya sea con pensamiento, con palabras, con acciones, no solo con la limosna. La empatía, que te alegras cuando alguien es feliz, cuando ves que se siente bien. La generosidad, que dedicas tiempo libre a escuchar a amigos, a familia y demás, a estar con las personas que quieres. Una persona bondadosa, que vas haciendo el bien por donde vas. Una persona íntegra, tanto de pensamiento, palabra y de acción, vayan en el mismo sentido. Pues muchas veces piensas, o sea, robar está mal, pero si yo estuviera en su lugar también lo haría. Pues no, no. O sea, si piensas que está mal robar, cuando estés en ese puesto, si es que estás, no robes. Es así de sencillo. Eso es ser una persona íntegra. Sinceros. ¿Decimos siempre la verdad? Bueno, esperemos que sí. Responsables de nuestros actos. ¿Somos responsables o echamos las culpas a veces a los demás? Y aquí he destacado 3 que para mí son bastante importantes y me han ayudado mucho, sobre todo el tema de la honestidad. La honestidad es para reconocer principalmente los errores, y la honestidad es con uno mismo. La honradez con los demás. Si tengo que hablarle, decirle a alguien algo que no me ha gustado, pues se lo digo, siendo lo más asertivo posible, sin herir sentimientos ni nada, pero vaya, es que las cosas hay que decirlas. Y luego la humildad, sobre todo, para reconocer los defectos y los errores que cometemos y no creernos por encima de nadie. Somos todos iguales. Yo creo que honestidad, honradez y humildad, por eso las he subrayado ahí, las hemos puesto en mayúsculas, porque creo que son bastante importantes las 3. Y luego pasamos a los defectos, las imperfecciones. Bueno, aquí hay de todo. Somos tímidos, reservados, vergonzosos, despistados, a veces se nos va la cabeza, orgullosos, nos creemos por encima de los demás. ¿O cómo reaccionamos cuando alguien nos lleva a la contraria? ¿Sacamos las uñas o mantenemos la calma? Bueno. Y la vanidad, el ser el centro de atención, ¿no? O la soberbia, que podemos nosotros solos con todo, sin necesidad de ningún tipo de ayuda. El rencor, yo ni olvido ni perdono. Eso lo habréis oído más de una vez, ¿no? Yo me lo quedo aquí, ya te lo devolveré. No, eso no es así. Otra, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. También es un dicho. La pereza, otra. Hoy no, mañana. Pues no, las cosas se hacen hoy, se hacen ahora. Hay que hacerlas ahora, en el momento. Y esto, hay una palabra que me hace gracia, ¿no? Porque es procrastinar.
que es la pereza. O sea, dejas para mañana lo que puedes hacer hoy. O sea, en lugar de yo qué sé, pues hacer cualquier tipo de obligación, te lo dejas y te pones a hacer un entretenimiento, a ver el YouTube, el móvil o cualquier cosa. Eso es procrastinar. Pero claro, suena bien. No, yo procrastino. No, tú eres un perezoso. Ya está. Bueno, pues eso. Pero que no pasa nada, es la envidia hacia algo material que posee una persona o alguna virtud. Que aquí hay muchas veces que se dice que tienes una envidia sana, pero yo aquí lo distinguiría porque una envidia sana yo la relaciono más como con una admiración hacia otra persona, no como envidia, porque una envidia no puede ser sana, entiendo yo. Entonces yo pienso que sería más una admiración. Luego la ira, los enfados, las rabietas. No, somos irascibles. A veces no. Procuramos que no, ¿verdad? Hasta que cogemos el coche. Entonces ahí ya... Sí, ¿no? Que no se los cuele nadie, a ver este qué hace, a ver el otro. Bueno, pues así. Sí, siempre tienen la culpa los demás, nosotros no. Las mentiras. A veces, no, es una mentira piadosa, no deja de ser una mentira. Hay que ir con la verdad por delante, una mentirijilla. Sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos que tomar conciencia de que estos defectos nos perjudican principalmente a nosotros, a nadie más. Por mucha rabia o rencor que sintamos por otra persona, la otra persona no le llega. Es algo que está en nuestro interior, que nos está corroyendo por dentro. Entonces, esto hay que cambiarlo, ¿no? Y en eso estamos. Luego están los miedos y las inseguridades. ¿Qué son? Pues son emociones que se caracterizan por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro, ya sea real o imaginario, un temor a lo desconocido. Y normalmente ¿a qué se tiene miedo? Pues a enfermar, a sufrir, a la muerte. ¿Qué viene después de la muerte? ¿La nada? Bueno, los que estamos en el espiritismo sabemos que no, que luego hay más cosas. No, es que no ha venido nadie para contarlo, sí. Lo que pasa es que no queremos verlo. No queremos leer y no queremos escuchar, pero sí. Miedo al fracaso, que se dejan de intentar muchos proyectos, ya sean laborales o personales, por la incertidumbre de si se llegarán a hacer realidad. Pero a veces es peor el no hacer el intento que quedarse con la duda. O a equivocarnos, a cometer errores. Por si nos señalan con el dedo, nos juzgan o algo, a la pérdida también, sea del trabajo, de objetos valiosos. Siempre tenemos ahí eso. Lo he repetido, la muerte. Bueno, amar, a no ser querido, al dolor, a hablar en público. También. Luego tendríamos los gustos, las pasiones. ¿Qué es? ¿Qué son los gustos y las pasiones, sobre todo? Un sentimiento intenso y profundo, ¿no? Que te impulsa a hacer cosas. Por ejemplo, en mi caso es cuando voy a la naturaleza, cuando vamos a hacer senderismo, cuando ves todos esos paisajes, todos esos bosques, esas cascadas de agua, los animales, pues es algo como que el alma se expande y va más allá de los límites del cuerpo, ¿no? Notas esa expansión, pues eso es una pasión. Y podéis tener, pues cada uno tendrá la suya. En mi caso es el senderismo, la naturaleza, o el pintar, el dibujar, la fotografía, que también me gusta, viajar a la música, la escritura, yo qué sé, mira, maquetas de tren, a alguien le puede gustar, o ayuda a los demás. También habrá algún voluntario, ¿no? De alguna ONG, no sé, también puede pasar. Y las capacidades, las habilidades que tenemos, las cualidades para realizar algunas tareas de forma natural o espontánea.
¿Qué se os da bien hacer de forma natural? Pues esas son las habilidades que tenéis o que tenemos. Pues ser creativo, organizar o dirigir personas, ¿no? Sabes poner a cada uno en el lugar adecuado dependiendo de sus habilidades. Analizar datos o situaciones. A mí se me da bien analizar datos por mi trabajo. Ver todas las posibilidades que ofrecen. En el ajedrez, que hay gente que en segundos ve la jugada, ¿no? Pues eso es una habilidad. Bien. El ser ordenado, resolutivo en problemas y conflictos, que se te da bien tomar decisiones. Eso, decidido, proactivo, que eres un manitas, habilidoso con las manos, pues si queréis decir alguna habilidad más o algún gusto para podéis, tranquilamente. Pues esto es, si queremos descubrir todo esto, podemos practicar diariamente la atención plena, haciendo meditación o cualquier cosa, luego veremos alguna. Y poco a poco pues nos iremos conociendo mejor. Y aquí se podrían añadir, se podrían añadir más características del ser humano, ¿no? Yo he apuntado aquí dos, como los hábitos o las ilusiones o proyectos de vida que tenemos, que eso también forma parte de nosotros, pero por no extenderlo, por hacer simplemente 5, pues lo he dejado ahí. Y ahora vamos a la segunda parte, que sería la aceptación. Que solemos poner más atención en nuestros defectos que en nuestras virtudes, y a veces eso nos abruma en exceso. Sin embargo, pues eso, debemos trabajarlos y superarlos, y apoyándolos sobre todo en las virtudes como aspectos positivos y motivadores. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues es simplemente reconocer los defectos sin más, siendo precisamente honesto con nosotros mismos. No hay más, sin juzgarlos, sin calificarlos. A ver, primero sería reconocer, es que claro, muchos defectos tendremos, ¿no? Pero los principales que veamos o los que veamos que son más fáciles de solucionar. Y simplemente hay que mirarlos de frente a los defectos y aceptarlos, nada más. Y tenemos que tener en cuenta que cuando aceptes esos defectos, pues nadie los va a poder utilizar en tu contra, ¿no? Lo admitimos y nos recordamos que estamos en ese proceso de cambio, de mejora. También sirve verlos desde otra perspectiva. Yo lo comparo pues, como si estuvieras viendo una película de cine o de televisión sin juzgar, simplemente estás observando la escena. Pero muchas veces, cuando vemos el defecto en los demás, es mucho más fácil ver que verlo en nosotros mismos. Eso yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Pues verlo poco menos así. Es de alguna forma abstraerte de la situación y verlo como, pues eso, como si estuvieras viendo una película. El no ocultarlos y a veces pues tomarlos con humor también ayuda. Como ya hemos visto antes, algunos chascarrillos, ¿no? Que hemos dicho, pues oye, sácale la parte humorística, ¿no? del defecto, y a lo mejor pues lo puedes llevar de otra manera. El reírse, vaya, del defecto, tampoco está mal. Mostrarlos a los demás, a lo mejor hablarlo con los demás, pues mira, a mí me pasa esto, también puede ayudar a naturalizarlo con algún amigo íntimo, y a lo mejor esa persona pues también se abre, oye, pues a mí me pasa esto también, pues siempre viene bien. Y aquí hay algo que también tenemos que evitar, y es el sentimiento de culpa. Muchas veces cuando, no sé, a nuestro hijo, no tengo hijos, pero bueno, quien tenga, le levantas la voz, le regañas o tienes un comportamiento desmesurado contra tu hijo, contra un amigo, contra tus padres o contra quien sea, luego te arrepientes y a veces te entra un sentimiento de culpa que dices, es que no tenía que haberle dicho eso, o lo que sea, no tenía que haber actuado así. Pues simplemente lo estás admitiendo, llegado a este punto, pues
perdónalo, simplemente hay que perdonarse a uno mismo, no hay más. Esto es que también tenemos que evitarlo, este sentimiento. Y la única solución es perdonarte, pero admitirlo y para la próxima vez poner un poco de atención y solucionarlo. Y ya está. Muy bien. La autorrealización, la superación, el cambio, la modificación de aquello que nos provoca miedo, seguridad o que es un defecto. ¿Y cómo lo superamos? Pues precisamente la primera parte es lo que hemos dicho en el apartado anterior. Tomar conciencia de ese defecto en concreto y centrarse en él. En uno o en dos, pues tampoco, si tenemos varios, no vamos a centrarnos en todos porque al final no vamos a hacer nada. Vamos a ir poco a poco. Luego, establecer objetivos pequeños y alcanzables en el muy corto plazo, incluso en el día a día. Esto hay que trabajárselo continuamente, ¿no? Es que, bueno, yo tengo esto, ya si acaso la semana que viene, ¿no? Procrastinación, la pereza, no, ya hay que empezar ya, cuanto antes mejor. Bueno, también es que lo que hacemos precisamente con esto es ir ganando confianza en nosotros mismos, conforme vayamos viendo el progreso. Y así podremos establecer objetivos mayores, no quedarnos en el mismo. Si se te da mal bailar, pues apúntate a clases de bailes 2 veces por semana y vas practicando, por ejemplo, no sé, otras cosas. O si crees que eres un poco inteligente, pues a leer libros o jugar al ajedrez. Bueno, sé jugar, pero tampoco soy un maestro. Bueno, la cuestión es que notemos día a día la mejora y sobre todo que no nos comparemos con los demás, que esto es común también. Nos tenemos que comparar con nosotros mismos, con cómo éramos ayer, la semana pasada o el año pasado. Por eso también a veces, cuando llega final de año, las Navidades o ese periodo que hacemos balance del año, pues es ahí donde tenemos que ver en el año el progreso que hemos tenido y modificarlo, en caso de que haya sido lento. Hay que ser disciplinados, constantes, hay que tener perseverancia. Si tienes claros los objetivos, pues adelante, establece un plan de actuación y con disciplina síguelo. Sí, revisando de vez en cuando. Y otra cosa, aceptar los tropiezos y errores que puedas cometer, porque a veces sí tenemos queremos cambiarlo, pero también tropezamos, entonces hay que admitirlo también. Tenemos que permitirnos el tropezar. Y bueno, pues eso, que luego lo revisamos y he tropezado aquí, vale, pues mañana voy a intentar no tropezar. No nos va a salir todo bien a la primera, lógicamente, pero bueno, en el camino estamos. Los defectos, la verdad es que son parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y bueno, pues también tenemos que valorar las virtudes, valorar lo positivo que tenemos y los pequeños logros que hacemos en el día a día. Como por ejemplo, dar una limosna a un mendigo, bueno, o dar los buenos días con una sonrisa. Buenos días, qué bien estoy, qué bien me siento hoy, ¿no? O dar las gracias, o solicitar las cosas por favor. No sé, también viene bien. Los efectos. ¿Cuáles son los efectos de una baja autoestima? Bueno, esto así por encima, porque la verdad es que de cada uno se podría hacer una charla completa perfectamente. Los complejos de inferioridad y de superioridad. Y alguien preguntará, ¿la superioridad? Pues igualmente sí. ¿Por qué? La inferioridad te inhibe de afrontar un proyecto por temor al fracaso. Lo que pasa es que la superioridad
lo que hace es que te propongan metas que no puedes alcanzar. Por eso antes he incluido las habilidades. Si conociendo las habilidades, tus habilidades y dónde están tus límites, puedes saber hasta dónde llegas. Si te propones un proyecto que está por encima de tus habilidades, no lo vas a conseguir, es imposible. Y lo único que vas a hacer es hundirte más. Entonces hay que ser honesto con uno mismo y bueno, pues afrontar proyectos que sí puedas hacer, sí puedas acometer. Las dependencias y los apegos emocionales. La necesidad de tener una pareja, no siempre, ¿no? De sentirse queridos. Bueno, no siempre tenemos que estar con alguien. A veces nos viene bien estar solos y reflexionar sobre lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, o conocerse a uno mismo, que también está bien. No es solo tener una pareja. La necesidad de aprobación por parte de los demás, en lugar de validarnos por nosotros mismos. Esto es la inseguridad. A ver, a todos nos gusta que nos valoren y nos aprueben. El problema está cuando esa valoración depende de lo que nos digan los demás. Y bueno, pues esto es como si dictaran una sentencia, ¿no? Si lo que dices o lo que haces está bien, yo me siento bien. Si veo que la otra persona no me valida, me hundo. Y no es eso. Cometemos errores y lo que hagamos puede que esté bien o esté mal, pero que eso no dependa de los demás, sino que esa aprobación, esa valoración, que dependa de nosotros mismos. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar a conocernos? Pues, por ejemplo, probar nuevas actividades, salir de la zona de confort, aprender de los errores, claro, sin miedo a equivocarte. Nuevas experiencias, como viajar, conocer gente, leer libros, venir aquí a SEA, por ejemplo, también puede ser. Dedicarte tiempo a ti mismo. Los viernes por la tarde desconecto del trabajo, me voy a una cafetería a tomar un cappuccino. Qué bueno. Pues eso es tiempo que te dedicas a ti mismo. Crear un espacio seguro, un lugar donde te sientas cómodo, relajado, para reflexionar sobre ti mismo y sobre tus pensamientos. Y bueno, ya el último sería pues practicar la atención plena. La atención plena, que es la meditación y otras técnicas que te pueden ayudar a estar más presente en el momento y observar tus emociones pues, sin juzgarlas. Y bueno, y si me permitís, pues ahora eso es precisamente lo que vamos a hacer. Una herramienta, os voy a dar una herramienta para que os conozcáis un poco. Seguramente muchos ya meditaréis, pero es una pequeña meditación de 3-4 minutos, que bueno, ya lo tenéis, ya lo sabéis, por si queréis todas las noches hacer la meditación y conoceros un poquito mejor. Así que bueno, pues nos vamos a relajar, poneos cómodos. Y los que estáis escuchando por YouTube, os aconsejo que cojáis un folio, un lápiz y un bolígrafo, porque luego vamos a hacer unas anotaciones en casa, los de aquí no. Los de aquí no hace falta, pero lo vais a tener ahí retenido. Y bueno, pues voy a dejar aquí en la pantalla esto que va a ser sobre lo que vamos a meditar. Bueno, cada uno sobre lo que quiera y que salga lo que se salga, pero principalmente es esto es lo que queremos que salga. A ver, ¿estáis sentados cómodamente? Vale, pues vamos a cerrar los ojos, vamos a poner las manos en el regazo o donde consideréis que estéis cómodos, sobre todo que estéis cómodos. Y vamos a comenzar con unas respiraciones. Vamos a inspirar profundamente
tomando la mayor cantidad de aire posible. Expiramos suavemente, poniendo conciencia en que el estrés, ansiedad, preocupaciones son expulsadas del cuerpo. Inspiramos profundamente de nuevo. Expiramos. Hacemos otra inspiración profunda. Expiramos. Y ahora dejamos que la respiración se normalice y vuelva a su ciclo normal, centrando nuestra atención en ella. Inspiramos, expiramos, inspiramos y expiramos, cada uno a su ritmo. Seguimos centrados en la respiración y recordando los puntos de la charla de hoy, dejamos que salgan nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestros miedos, las pasiones, las habilidades, sin juzgarlos, sin ocultarlos. Simplemente los observamos y los aceptamos como parte nuestra que son. Si ha salido algún defecto, simplemente lo perdonamos y nos alegramos de haberlo exteriorizado. Seguimos respirando suavemente y transmutamos esos defectos por la virtud correspondiente, ya sea miedo por valentía, inseguridad por seguridad, duda por determinación, rencor por perdón, intolerancia por comprensión, ira por amor. Seguimos respirando suavemente y con esa sensación de felicidad y paz interior por la transformación que hemos conseguido, vamos tomando conciencia de nuevo, poco a poco, con el cuerpo. Y cuando os sintáis preparados, podéis abrir los ojos. Importante la respiración. Imagino que habrá salido algo, ¿no? De eso se trata. Si no, pues luego reproducís el vídeo y hacéis el ejercicio en casa. O sea, aquí os he dejado... Esto lo podéis poner en columnas y en cada columna pues lo que se os vaya ocurriendo. Esto viene bien todas las noches, antes de irse a dormir, hacer por lo menos el ejercicio de meditación, sí, ya te relajas. Y voy a cerrar la charla con esta frase de Joanna de Angelis, que tiene mucha relación con todo lo que hemos dicho, ¿no? De lo que se trata la autoestima. Y es que dice: la lucha que nunca fue contra otro, todo el tiempo fue contigo y contra ti mismo. Es que el mayor desafío del ser humano es el propio ser humano. Y aquí tenéis la bibliografía donde he sacado bastante información sobre toda la charla, sobre lo que he dicho. Bueno, y os contaré algo
que bueno, sobre mí, ¿no? Y es sobre esto. Que los que me conocéis hace muchos años, pues ya sabéis que soy una persona, unos pocos, ¿no? Una persona que le costaba mucho expresar los sentimientos, las emociones, los pensamientos y demás. Pero bueno, trabajándome precisamente esto, la autoestima, y bueno, lo de hablar en público, para nada, para nada. Pero eso, después de hacer este tipo de descubrimientos, pues he ido poco a poco trabajándolos día a día, año a año, y al final la verdad es que he conseguido, pues eso, expresar emociones, sentimientos, pensamientos, y fíjate que me he atrevido hasta a dar una charla, ¿eh? Y sin ponerme nervioso, o sea que eso ya es lo más. Y, así que no, simplemente deciros que si te empeñas, todos tenemos defectos y miedos e inseguridades, pero si te empeñas, si vas trabajando día a día, que es lo que quiero decir con esto, me pongo como ejemplo, pues no sin ser vanidoso ni mucho menos, pero que se pueden conseguir los objetivos. Así que os animo a todos a que os conozcáis, a que aceptéis los errores o los defectos que tengáis y que trabajéis para modificarlos, porque desde luego se puede. Así que os animo a probar lo de la charla, si queréis. Pues muchas gracias a todos y hasta aquí la charla. Uf. Uy. A ver, dime. La autoestima está bien, o sea, está genial. Autoestima, estimarte a ti, quererte a ti. Sí, pero claro. ¿Dónde podríamos ver la línea roja, esa fina línea que nos pasa de la autoestima al egoísmo? El porque yo lo valgo, y si tengo que chafar a alguien, lo chafo porque yo lo valgo. Alguien podría decir que eso, no, yo me quiero mucho y al otro pues que le den porque primero soy yo. ¿Hay alguna señal o podría ser cuando no te encuentras bien en algo que has hecho y puedes pensar, creo que me he pasado y soy más egoísta que el autoquererme? Vamos. Es que, bueno, la línea fina ahí es que no es necesario, la autoestima no perjudica a nadie, simplemente te beneficia a ti. Entonces, en el momento que intentas perjudicar a alguien es porque no estás haciendo las cosas bien, ya sea por vanidad, por orgullo o por soberbia. Entonces, eso hay que mirarlo bien porque no siempre eso no es. Dentro de tu autoestima igual te hace no ver el mal que haces porque te pones tú por encima del... ¿Entiendes? Por eso el consejo de San Agustín, de ver, en ese caso es lo que tienes que ver, ¿no? ¿Cómo sé yo el mal que estoy haciendo? Ponte en lugar del otro. Si eso mismo que tú estás haciendo te lo hicieran a ti, ¿cómo te sentaría? Si te sienta bien, es que estás haciendo bien, pero si no te sienta bien, es que no. Claro. Yo agregaría que es egoísta, realmente su autoestima está muy por debajo. Sí. Porque realmente lo que ocurre cuando uno tenemos una autoestima sana y como debe ser, realmente amamos a los demás. O sea, yo para amar a alguien primero me tengo que amar a mí mismo. Pero si realmente somos egoístas y a la otra persona la perjudico, es que yo no me amo. Justamente. Justamente eso era la frase de Jesús, ¿no? De ama a tu prójimo como a ti mismo. Una frase con la que hemos empezado. Sí, sí. Sí, dime. A ver, yo no sé si he entendido. ¿Los miedos y las inseguridades es porque tienes baja autoestima? Eso provoca baja La autoestima. baja autoestima provoca miedo. ¿Y no puede ser que tú tengas autoestima y a la vez miedo? O sea, que tú te puedes querer, pero a la vez tener miedo de cosas. Claro, Sí, claro, puede, claro sí, que ¿no? puede No ser tiene por qué perfectamente. ser... No tiene por qué ser. Vale. Claro. No tiene por qué ser que como tengo baja autoestima tengo miedo. No. Claro, es que eso Más me bien hacía es un al poco a mí. revés. Sí, más bien es al revés. El tener algún miedo es porque te hace dudar, ¿no? Sí. A lo mejor es una consecuencia de la baja autoestima, es una consecuencia de lo que es el miedo. Sería más bien. Ahí el chico...
Yo, Sí. bueno, a ver, cuando has empezado la conferencia, dices que cuando la hacemos empiezan a inculcarnos la autoestima. Yo digo la autoestima con respecto a qué valores. Porque en ese mismo dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, digamos que los 10 mandamientos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿A qué Dios hay que amar? Porque cada cultura tiene un Dios y hay dioses tiránicos. De hecho, el Antiguo Testamento era un Dios de castigo, de palo y premio, palo y premio. Jesús dijo, amarás al prójimo como a ti mismo, pero viene en la Biblia, pero no solo al de tu pueblo, sino a todo aquel que está en torno a ti, sin barreras de qué política sigue, qué religión sigue, si es pobre o rico, si es hombre o mujer, si es etcétera, etcétera. O sea, rompió las barreras del amar. Entonces, el concepto de amar es el que tendríamos que amplificar hasta llegar a ser absolutamente inocuos para el otro. Es decir, no agresivos. En el momento que yo soy no agresivo, ya estoy amando. Pero si yo luego voy y en un bar empieza una diatriba de política, ahí salen todos los demonios. Porque ves cómo está la sociedad, ¿no? Sí, sí. Entonces, que reflexionemos sobre eso. Sí, es una... Sí, que no hay más que añadir, si es que lo has dicho perfectamente. Claro, hay que amar a todos, justo. Teresa, ¿querías preguntar algo? Sí, me ha encantado esta frase última. ¿De dónde es? Jona de Angelis. ¿Pero de cuál? ¿Eh? ¿Cuál libro? ¿De qué libro? Sí. Uy, pues no lo sé. El ser No consciente. lo sé. No me acuerdo. O sea, es preciosa, va directa a la cuestión. La lucha nunca fue contra otro. Todo el tiempo fue contigo mismo y contra ti mismo. O sea, nos sentimos agredidos por los demás. Sí. Y la lucha la tenemos contra nosotros mismos. ¿Por qué nos sentimos agredidos? Porque no nos conocemos. Y no nos conocemos cuando fulanita viene y me cuenta y me dice no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo, ay, sí, yo me subo a su carro. Ahí no estamos siendo honestos unos con otros porque no nos estamos dando la oportunidad de reconocer esa emoción o ese sentimiento. Por eso dice Joana que es certera como ella sola. Joana es un espíritu, para el que no lo sepa, es un espíritu que está muy activo y continuamente nos está dando mensajes de este tipo, dirigidos a la psicología sobre todo. La lucha nunca fue contra otro. No tenemos que ver al otro rival. Los únicos rivales somos nosotros mismos cuando no queremos reconocer los fallos y los errores y los comportamientos feos. Sí, de verdad. No queremos reconocerlo porque, no, caramba, si yo reconozco eso, ¿qué? ¿Dónde quedo? Claro. Maravillosa la frase. Sí, por eso me ha parecido muy oportuna la frase. Porque no es el otro el que me hace, sino soy yo mismo, mi interpretación de esto. Claro. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguna duda más? Yo quería hacer una reflexión o una pregunta. Una reflexión pregunta. Este aprendizaje es infinito, es decir, no tiene Claro. nunca fin. No. Es decir, porque tú nunca alcanzas la meta, siempre, o sea, tu autoestima siempre se va a perjudicar por algo. O sea, es decir, tú no puedes alcanzar, ¿no? No sé cómo decir, el pico, ¿no? Porque siempre bajarás, subirás. O sea, ¿sabes? Es como que siempre tienes que... Sí, siempre tienes que estar atento, por eso es un trabajo diario, porque realmente sí, supongo que habrá alguien que tenga una autoestima sana, pero nosotros, yo por ejemplo en el nivel en el que estoy, me tengo que trabajar muchísimo, además ya lo sabes, que el cambio que he dado y lo que me queda todavía por evolucionar y por crecer y por estudiar, que
pero es que es un trabajo diario, es continuo. No lo podemos dejar. No, este defecto ya lo he pulido, ya está. No, es que tienes un montón más. Somos seres imperfectos, tenemos que tener conciencia de eso y a partir de ahí pues trabajar esas imperfecciones. Pero es un trabajo, yo no sé dónde me quedarán todavía, yo qué sé, 3 o 4 vidas o 5, yo qué sé, para alcanzar la perfección. Nunca. Todavía me queda mucho. Ojalá pudiera en esta vida, ¿no? Pero lo que sí que me he propuesto en esta vida ha sido esto, el tema de la autoestima, trabajármelo. Y a partir de aquí, como es la base, como para mí es la base, pues... Desde ahí comienza el trabajo. ¿Perdón? Desde ahí comienza el trabajo. Claro. Desde uno mismo. Sí, sí, sí. Para poder tener la evolución. Sí. Es la base. Es que es la base. Entonces, Ignacio. si estás diciendo que en esta vida no vamos a alcanzar esa perfección o esa autoestima absoluta, ¿por qué? Y luego llegaremos en algún momento, ¿qué dice el espiritismo? ¿Llegaremos en algún momento a alcanzar esa paz, esa plenitud? De eso se trata, de alcanzar esa paz y esa plenitud, como un trabajo propio, ¿no? Personal. ¿No lo vamos a alcanzar en esta vida? Yo personalmente creo que yo no. A lo mejor hay alguien que sí que... No, es verdad, que hay que ser honesto. Entonces, pues oye, si... Perdón. Dime. Ahí es duda. Sí, bueno, dudo. Sí, claro. Pero... Sí puedes alcanzarlo. Sí. Porque lo estás trabajando constantemente. Claro, lo estoy trabajando constantemente. Claro. Claro, pero eso hasta llegar a la percepción, a liberarme de todo eso, pues lo dudo. Ahora, yo sí que voy a poner el empeño por trabajarlo, eso sí, pero una vida, conforme estoy viendo los defectos que tengo, me parece a mí que no. Entonces eso es bajo autoestima, ¿no? No, Eso es no, bajo autoestima, porque si tú tienes la autoestima alta, tú dices, yo lo voy a conseguir. no, hay que ser realista también, hay que ser realista. Y eso también es Ya te empiezas a partir de la base que no. Sí, estás aceptando esa parte, claro. De eso se trata, de aprender. Perdón, Cristina, que estaba el hombre. Yo creo que tenemos cada uno tenemos una autoestima básica. La autoestima básica es la que recibimos a la infancia de los padres. Sí, justo. Entonces, esa de alguna manera nos va a marcar mucho a lo largo de la vida. Luego en la vida, por las experiencias que vamos teniendo, mejoramos esa autoestima o se refuerza la mala autoestima. Pero la autoestima que recibimos en la infancia, si recibimos muchas descalificaciones, muchas críticas, pocas valoraciones de los padres, entonces eso marca después como nuestra autoestima para después. Y por último, es decir, es esencial para la educación de los niños tener yo creo que quizá el tema principal en la educación de los hijos es que lleguen a tener buena autoestima. Que conseguir es esencial para saber educar y educar bien. Es el punto tal vez prioritario, es que el niño llegue a tener buena autoestima. Es la base, como hemos dicho antes, en la infancia es la base, ¿no? Y en la relación con los padres es fundamental. Lo que pasa es que luego, conforme vas creciendo, igualmente te vas nutriendo de autoestima de distintos puntos, como la pareja o en la etapa madura también. Es en todas las etapas, pero sí que es cierto que la base está ahí, en la infancia. Sí, sí. Sí, Cristina. Bueno, muchas gracias por la charla. Fue un ejemplo, creo, para todos nosotros, ¿no? Esta superación. Sí, Y, uy, bueno, me quedo más tranquilo, ¿eh? Yo quería hacer un comentario sobre, estamos hablando, claro, de la infancia, está muy bien, de la familia, pero todo esto es una visión de la psicología materialista, porque al final, si vamos a la doctrina espírita, al espiritismo, a la enseñanza de los espíritus, somos espíritus inmortales y no estamos aquí en la tierra por primera vez. Vestimos cuerpos, entonces el espiritismo nos enseña sobre la reencarnación y la cuestión
de los miedos, de la inseguridad, de la autoestima, también no solamente estaría en este caso relacionada a la gestión familiar, pero estaría también relacionada a nuestro pasado, ¿no? A todo lo que traemos de bagaje, se dice así, De bagajes y para de... nuestra encarnación. Muchas veces se queda en nosotros, en nuestros espíritus, marcas muy profundas de cosas que hicimos en el pasado y que está ahí en la base, en lo profundo de nuestro ser. Y muchas veces, de verdad, tenemos que trabajar muchísimo para superar, para perdonarnos a nosotros mismos primero y para desarrollar esta autoestima. Y con esta perspectiva de que somos espíritus en evolución, que cada vez que venimos a esta tierra somos alumnos, somos estudiantes, estamos estudiando. Entonces, errar, los errores y los aciertos es natural en un proceso evolutivo, de evolución. Entonces, yo pienso que esta perspectiva también es muy importante traer, la perspectiva espiritual de espíritus inmortales que están en esta tierra, que vienen a esta tierra muchísimas veces. Y claro, que llegar a esta autoestima perfecta, este autoamor que tenemos en el Maestro Jesús, el modelo perfecto, esto vamos a necesitar de muchas venidas a esta escuela. Volvemos allá a casa y venimos a la escuela otra vez hasta llegar, como dice el espiritismo, hasta llegar al nivel de espíritus puros. Y ahí nos desligamos o nos deshacemos o no tenemos más relación ninguna con la materia. Y ahí sí sería esta situación o esta situación ideal. Sí, cierto, muy bien. Y con esto también, como se plantea una duda, ¿no? Que también se puede resolver desde el espiritismo, y es esta ley del progreso. ¿Es lineal? O sea, ¿vamos acumulando progreso o podemos ir atrás? Que dice también esto, ¿no? Porque si vamos ganando autoestima y de pronto empiezan a pasar cosas, o sea, el espíritu como ser eterno, ¿qué le pasa con esto? No, simplemente evolucionamos, más para atrás no volvemos. Vamos siempre para adelante. Lo que hemos aprendido, es que esto realmente es una escuela, y conforme vamos pasando de curso, eso que se nos queda, las matemáticas, aprendemos a sumar, y así vamos evolucionando hasta hacer derivadas, integrales, matrices o yo qué sé, ¿no? Ese conocimiento se nos queda, claro. Uno que sepa, no vamos a pasar directamente a hacer lo más complicado, las matrices, sin saber sumar. Y eso no se nos va a olvidar. Sumar y restar no se nos olvida, eso está ahí. Eso es experiencia, conocimiento que llevamos adquirido, que nos va a servir para las etapas posteriores. Y esto también hay que tenerlo claro, que ese conocimiento adquirido nos sirve para, aunque ahora mismo nos pasen cosas que digamos, ¿esto por qué me pasa a mí? No le encuentro sentido a la vida. Tiene sentido si lo vemos como una vida espiritual, no como una vida terrenal nada más. Entonces sí, vamos progresando. En la escuela sí somos conscientes, pero lo que es la vida no. Nos cuesta más. Sí, había por allí una... ¿Yo? Sí, sí. Que vi una película espírita sobre las almas que una vez que mueren van a unos estados no físicos, sino de consciencia. Y se ve el estado de infierno, que es el más bajo, donde la gente sufre, se le pelea, tiene muchos deseos lascivos, etc. Y los que están en un nivel un poquito más alto, se trata de llegar a llevar luz a esos niveles, ¿no? Entonces, el budismo Mahayana, por ejemplo, dice lo mismo. Hay 10 niveles de conciencia, y el de abajo le llama estado de infierno y el de arriba le llama estado de Buda. Es decir, ya no necesita considerarse necesario de rectificación, porque ya ha adquirido todas las sabidurías
a través de las existencias. Ujú. Jesús también puede decir lo mismo. Dice, arriba está el Padre y os voy a preparar el camino. Pero el camino hay que hacerlo con las enseñanzas, no saliéndonos. Y yo me fijo mucho que Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Porque en el momento que confiamos en el mundo, se nos llevan por directrices interesadas, Ujú, sí. en las cuales nos manipulan sin darnos cuenta. Entonces, por eso muchos místicos, San Jesús, etcétera, se tenían que apartar para encontrar qué quería decirles Jesús, o Juan de la Cruz, etcétera. Entonces, todos esos momentos de apartarse, es decir, prescindo de los libros, prescindo del convento, prescindo de las reglas, quiero hablar directo con Jesús, ¿no? En ese estado han escrito grandes libros, con los cuales ellos encontraron de alguna manera una lección para darnos a nosotros. Lo digo porque la autoestima tiene que ver con limpiarse de todo aquello que nos enfrenta con el otro. Como decíais antes, yo veo en el otro los defectos que no quiero ver en mí, que es eso que dice ahí. Sí. Si yo proyecto mi culpa, porque se me inculpa que soy culpable, las mismas iglesias necesitan que nos sintamos culpables para ir a comulgar, confesar y donar, en general. Es que es así en todas las iglesias, no digo la católica, sino que todas quieren un diezmo para mantenerse. Pero ¿qué verdad nos están dando? ¿Qué Jesús nos están presentando? Yo voy a contactar con Jesús a través del Espíritu Santo, es mi opción, ¿no? Entonces me quedo en el vacío de la meditación. Claro. Y ahí está, el mensaje está ahí. ¿Cuál es? A lo mejor la paz. Yo solamente pido paz y luz para ver el camino. No pido que se me quite el dolor de brazo, que mi hermana encuentre trabajo, que mi hija tal, que no sea violada, que haya paz en Afganistán. No, pido luz para esas personas, que soy yo el que proyecta esa luz, porque estoy mirando con una mirada crítica, y paz de corazón, no de armas, sino cuando el corazón está en paz, como han hecho ahora unos monjes budistas en América, han caminado, no sé si son 5.000 kilómetros por la carretera desde un estado a otro, y la gente por la calle lo recibía. El mensaje de paz no es que pare la guerra de tal ni acusar a cual, es que tú tengas paz. Sí. Y esa paz, ese ha sido el mensaje. No han ido a ver ningún político ni nada. No es necesario tampoco. A lo mejor el mensaje simplemente es ese, tener paz interior, ser consecuente, ¿no? Claro, lo que decíamos antes. Es el mejor mensaje es el ejemplo propio. Si tú estás en paz, irradia paz a tu alrededor y eso es lo que tienes que transmitir. Alegría y gozo y muchos dones que vienen del espíritu directo, no de la sociedad. No, te hacen parcializar. Ponte aquí, ponte allá, ponte aquí. Y luego nos mandan en el ejército a luchar contra un hermano. Eso no es así. No, desde luego que no. Pues nada, ya está. Si no tenéis más preguntas, o si queréis ahora, en el momento del café, queréis comentar algo, pues perfectamente podéis acercaros y hablamos. Si os ha quedado alguna duda o algún comentario, pregunta, cuestión, lo que sea. ¿Vale? ¿Los pases? ¿Sí?